6:10. Estamos en directo. Galácticos, galácticas, bienvenidos. Empieza hoy el programa ya 406 galaxias que ya hemos vivido, recorrido, y aún las que nos quedan por recorrer. Hoy es miércoles, eso quiere decir que toca tertulia con nuestros expertos. Por una parte nos acompañará Enrique Moniz, Sara Urquizo, Sisi Bocanegra, y con ellos vamos a hablar de desaprender a pensar en pequeño para aprender a pensar a lo grande. Porque nos han acostumbrado a pensar en pequeño, a tener sueños pequeños, sueños poco ambiciosos, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, hay que ser realista, no, tú tienes que ser realista. Y claro, eso es una manera de desempoderarnos, porque ¿qué quiere decir ser realista? Si uno es realista no supera sus límites, ¿no? Porque siempre cuando uno es realista se conforma con la realidad que tiene y no lo supera. Tenemos que ir un pasito más allá porque tenemos poder para conseguirlo si nos da la gana. Vamos a hablar de ello ahora mismo con Enrique, Sara, Sisi. Bienvenidos. Gracias. Hola, gracias. Namaste. A ver quién empieza de los tres. ¿Cuándo empezaste a pensar en grande? ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo fue? Sara. Pues mira, yo creo que el pensar en grande es un gran acto de responsabilidad, de aceptar, de tener la confianza plena de saber quién eres exactamente. Y desde ahí, cuando ya empiezas a darte cuenta que todos esos pensamientos que tenías, que son todos automáticos, fíjate, Alex, hasta 60.000 pensamientos al día que se puede llegar a tener, que no son tuyos, que no son creados por ti, en realidad, que son todos muchos pensamientos inconscientes que se crearon desde muy temprana edad y otros pensamientos que nos vendrán abducidos. En realidad, cuando empiezas a darte cuenta de quién eres y empiezas a colocarte en tu corazón y en tu centro, ahí empiezas a abrirte verdaderamente a todo este misterio, que es increíble, es impresionante. Estamos en un momento actual, es increíble. Sí, el otro día me lo decía un amigo mío, me decía, es que ahora mismo las energías están de una manera que todo se produce de manera muy rápida, ¿no? Todo se puede expandir, se puede hacer todo mucho más rápido de como se hacía antes, ¿no? De hecho dicen que estamos en la era de la mente cuántica y por lo tanto lo cuántico no entiende, ¿no? Esto de que un proceso de crecimiento tiene que ser lento, ¿no? Puede ser muy rápido, depende de ti, ¿no? Y hay que aprender a eso, pues ya que estamos en tiempos de saltos cuánticos, pues a aprender a pensar en grande, porque los sueños no tienen límites. Enrique, ¿cuándo empezaste a pensar en grande tú? Pues yo, mira, modestia aparte, empecé a pensar lo grande desde muy pequeñito, yo siempre cuento la historia de ese practicante que me viene a poner la inyección y le paro, le cojo del antebrazo y le digo, mira, no me vas a poner la inyección porque mi vida es mía, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Esa dignidad, por ejemplo, a mis padres me llevaban al colegio y les decía, ¿quién sois vosotros para tenerme encerrado esta cantidad de horas para nada? Cuando tú tienes ese recuerdo de sí, en el momento que nosotros recordamos, esa grandeza está totalmente disponible para nosotros. Si no somos capaces de recordar quién somos, nunca vamos a tener esa grandeza, nunca vamos a tener ese pensamiento grande. Ese pensamiento grande viene por un sentimiento profundísimo de la dignidad humana y de la dignidad personal en este caso. Si no tenemos la dignidad de que, como decía Steiner, no somos un ser humano, somos especie de nosotros mismos, somos totalmente únicos. En el momento que nosotros nos sentimos únicos, podemos hacer cosas realmente únicas. Pero hasta que no ocurra eso, vamos a estar leyendo libros, siguiendo consejos, sin conseguir pensar en realidad a lo grande. Vamos a leer gente que pensó a lo grande, pero no vamos a actuar a lo grande. Entonces yo le pediría a las personas que se recordaran cuando era ese niño poderoso, ese niño, como decía Jung, ese niño divino, ese niño conectado a lo más grande, ese niño que se come el mundo. Eso es pensar a lo grande. Pensar como niño, porque el niño no se pone límites. Los niños, si están todo el día jugando con la imaginación, ¿qué límites van a tener? Ninguno. Sí, ¿cuándo empezaste a pensar a lo grande? Pues esto yo creo que es un poco como el nacer de nuevo, ¿no? Ahí tenemos dos nacimientos. Uno cuando nacemos
en el que, bueno, entramos en la vida, y luego otro cuando nos descubrimos frente al mundo, que es el segundo nacimiento que hablaba Jesucristo, ¿no? Entonces, yo no tengo conciencia de en algún momento especial comenzar a pensar a lo grande. Simplemente lo que ha dicho Enrique me parece totalmente acertado, que nosotros entramos ya en este mundo pensando a lo grande, porque el pensar a lo grande yo lo veo más enlazado al sentir, al dejar que lo que tú sientes penetre en ti y lo puedas emanar, lo puedas emanar, como bien he dicho. Cuando entramos en este mundo, a mí hace tiempo me vino una imagen con respecto a la mente que piensa, porque luego está la mente pequeña que piensa, que juega a pensar a lo grande. Y creemos que estamos pensando a lo grande, pero sigue siendo la mente pequeña, ¿no? Entonces, es desde dónde lo hacemos. Hay algo que para mí es como un piloto, una llamada de atención, o como algo que puede identificar cuándo estoy, desde dónde estoy pensando o sintiendo, que es la proyección en el tiempo. Cuando, para mí, cuando yo proyecto algo de cara al futuro, no me estoy dando cuenta que en este momento quizás lo que esté experimentando sea la carencia, ¿no? Y entonces parece como todos estos mensajes, piensa lo grande, porque si no, no vas a vivir, consigue tu sueño, ¿no? Y está genial, pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde el disfrute del camino hacia aquello que queremos conseguir o desde la falta? Aquí hay una imagen que me vino hace un tiempo, que era la que me iba a referir antes, pero que ya me he ido por otro sitio, que es imaginaros que nosotros somos como un niño pequeño, nuestra mente, entramos como en una selva, y en esa selva empiezan a ocurrir muchas cosas. No vayas por aquí, está lleno de peligro, aprendemos a sobrevivir. Esto que voy a decir va a ser un simbolismo, es simbólico, ¿no? A mí me llegó así, yo lo entendí, ¿no? Imagínate que es como una niña, yo en mi caso, como una niña que se desenvolvía en medio de una selva en la que todo es como esta vida en sufrimiento, todos esos mensajes que nos van transmitiendo de que la vida es sufrimiento y es un valle de lágrimas, ¿no? Bueno, pues imagínate, esa niña, para aprender a sobrevivir, tiene que hacer cosas como, por ejemplo, comer araña. Imagínate, para aprender a vivir, asimila que lo natural es, porque es lo que allí tiene, porque la vida es así, es comer araña. Y ahora cogemos a esa niña y la llevamos a la civilización y la metemos en un buffet libre, en la que hay comida de todo tipo. ¿Qué haría la niña? O sea, sería capaz de en todo esa variedad de comida seguir escogiendo la araña, ¿no? Entonces, la diferencia de cuando es esa mente la que contempla la limitación, la que está al mando de tu nave Enterprise. Ahora que mira, estamos en Galaxia, pues cada uno tenemos nuestra nave Enterprise y tenemos el asiento del capitán, ¿no? Y ser consciente, para mí la observación es muy importante. Ser consciente cuando en el asiento del capitán Kirk está sentada esa mente pequeña o ese sentimiento que baila con la vida o pensamiento grande. Definamos qué es pensar a lo grande, ¿no? Un ejemplo, a ver, de algo que hayáis hecho vosotros, Sara, Enrique o Sisi, de pensar a lo grande y que gracias a pensar a lo grande pues habéis conseguido algo que os habéis propuesto, os ha ayudado. ¿Qué es pensar a lo grande? Sí, Enrique. Yo, bueno, pues a mí el pensar a lo grande me salvó la vida. Me salvó la vida. Pero me ha salvado la vida varias veces, 2 veces me ha salvado la vida de morir inexorablemente. Yo estaba con un cáncer avanzadísimo, completamente consumido, con caquexia, o sea, en el estado más degradado que uno puede tener. Y me dijeron todos los médicos que no iba a vivir, que por estadística, que por tal, que... Y había incluso una parte de mí que tampoco quería seguir viviendo de la cantidad de dolores y el horror que era levantarse cada mañana. Y me dije a mí mismo,
esto se ha terminado, esto se ha terminado. Me dijo una voz, porque eso es pensar a lo grande, esa voz dice, tú no te puedes ir con lo que hemos invertido. Y dije yo, ¿pero qué habéis invertido? Dice, tú no sabes lo que tienes ahí dentro. Tú no sabes el potencial y la capacidad que tienes ahí dentro. Y dije, bueno, pues os voy a dar una oportunidad. Y la oportunidad fue que resucité. Pero no que resucité yo, sino que ayudé a muchísima gente desahuciada a salir de ahí. Por no creerme absolutamente nada de lo que me decían y crear un nuevo mundo con unas nuevas leyes que para mi placer y para mi esperanza funcionaban. Es decir, tener fe en la fe, confianza en la confianza, enamorarse del amor. Y eso funciona. Me ha funcionado a mí y ha funcionado a muchos que han requerido mi ayuda, ¿no? Y yo he ido maravillosamente dispuesto y de gente desahuciada, gente que ya no tenía ninguna oportunidad. Y yo lo único que les he ofrecido es mi alegría, mi esperanza, mi conexión, lo que llamaban los antiguos médicos la presencia de ánimo. Y eso es pensar a lo grande, es saber que tenemos un potencial enorme y decir, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Y como dice el Nuevo Testamento, punto y seguido, y todo se te dará por añadidura. Pero tienes que tener el coraje de decir, hágase en mí. Es decir, que todo lo que está dispuesto en el universo se encarne en mí. Y yo no tenía opción. O me moría o salía a flote. Y salía a flote, yo creo, que en las mejores condiciones. Eso es pensar a lo grande. Un ejemplo, Sara, de lo que es pensar a lo grande, o cómo lo has aplicado tú eso en tu vida. Mira, lo mío fue parecido porque llegó una noche, un día, que la verdad que me habían pasado un montón de cosas en la vida y que no podía más. Ya no tenía ganas de vivir, la verdad. Estaba ya que tiré la toalla. Y me di un paseo por un acantilado cerca de casa y estaba y dije, hostia, no puedo más, joder, cojones, o sea, no puedo más, ¿sabes? En el límite total, en la rendición absoluta de no poder más, ¿no? Y ahí de repente una voz dentro de mí me dijo, estoy yo. Y dije yo, hostia, ¿quién ha hablado? Y dice, volvió a repetir, estoy yo. Y miré para los lados y todo, que dije, hay alguien conmigo que está hablando. Y a partir de entonces volví a casa, pero ya de repente tenías una presencia interna dentro, con una certeza y una seguridad de algo que iba creciendo cada vez más, que me empezó a recordar todo, ¿sabes? Llegó desde la rendición llegó ese pensar a lo grande que luego te va abriendo al sentir, que no es el pensar, que entonces te das cuenta que lo que es la mente consciente, la mente que utilizamos, analítica, esta que tenemos aquí, la tienes que utilizar solo pues para cualquier cosita de saber qué vas a hacer dentro de 10 minutos, pero nada más, ¿eh? Y ya te conectas a ese corazón, te conectas a esa voz, que ella te viene a ti a recoger. Es que encima es que te viene a recoger, o sea, ella te va a recoger, el yo soy te viene y te rescata. Y a partir de entonces ya empezó un mundo diferente, o sea, ya cambió totalmente, todo, toda la energía cambió. Las cosas empezaron a venir a buscarme, ya no tenía que hacer nada. Y a partir de entonces cada vez empezó a abrir más, y ahora entiendo que todo era para este momento que estoy viviendo, Alex, para Pero este momento que estamos encarnando. fijaos que para empezar a pensar lo grande o para conectar con esta grandeza parece que sea imprescindible pasar por un momento límite, ¿no? En el caso de Enrique, estuvo en un umbral de la muerte. En el caso de Sara, pues estaba ahí en el barranco que no sabe muy bien qué hacer, ahí en el barranco. ¿Siempre es necesario pasar por un momento límite para despertar esa grandeza? Yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesario. No es necesario. Lo que pasa es que hay muchos momentos límite que no tienen nada que ver con enfermedades ni con accidentes. Pueden ser separaciones, pueden ser desencantos profundos, pueden ser desencuentros. Es decir, siempre va a haber una relación de contraste alta, pero no tiene por qué ser un in extremis vida o muerte. Sí, sí. ¿Y Sí, tú? Dame un ejemplo de yo, cómo has aplicado eso de pensar en grande o qué es pensar en grande para ti. pues a mí me ocurrió bueno, yo tuve el regalo, yo siempre digo el regalo de recibir un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, la espalda iba
literalmente los discos intervertebrales iban desapareciendo y pues eran muchísimos dolores, no podía dormir, no podía hacer nada. Y ahí la primera idea de pensar a lo grande, pero que yo no era consciente, fue la idea que llegó de que cada 7 años nuestro cuerpo es nuevo, es completamente nuevo. Y entonces me poseyó esa niña soñadora que hablaba Enrique, que decía, ay, pues si es nuevo, ¿por qué no me hago nueva? Había otra mente pequeña que decía, eso es imposible, tú tienes que seguir comiendo araña, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de antes, ¿no? Pero me abracé a eso. Y yo creo que el comienzo de un pensamiento a lo grande comienza con un soplo de entusiasmo e ilusión. O sea, cuando viene un pensamiento a lo grande va acompañado con un soplo de entusiasmo que en mi caso, ya sabéis que me encanta la sonrisa, ¿no? Y entonces a mí ocurrió, eso me abrió la experiencia, pero hubo una experiencia concreta una noche antes de dormir. De primera yo empecé a desvincularme, a identificar qué parte había dentro y a mi mente pequeña le puse nombre, de tal forma que yo pudiera identificarla y así no perderme en sus pensamientos. Yo le llamé Gertrudis. A mí me sirvió de mucho porque yo jugaba conmigo misma y cuando me levantaba de una forma o de otra decía yo, uy, ya está aquí la Gertrudis sentada en el asiento del Capitán Kirk, ¿no? Y entonces ya me paraba. Nada más que el hecho de identificarla ya me sacaba de ahí. Y si tenía que seguir, ya cortaba sus acciones por el hecho de observarla, ¿no? Pero bueno, una noche ocurrió, Alex, que me acosté en esa intimidad tan necesaria que hemos hablado en otro programa, intimidad profunda contigo misma, donde no hay nadie más que el eco de tu propia voz y todo eres tú. Ahí, de pronto se me vino a la cabeza la idea del todo. Sentí como yo crecía, yo decía, yo soy algo más, yo crecía. Llegué a ser tan grande que llegué a abrazar el todo, el infinito, y ahí me perdí en esos conceptos de todo, de infinito. Y entonces ahí, de pronto, dije, guau, digo, es que yo desde ahí vi que yo era un punto dentro de una creación, de un cuadro. O sea, era el punto perfecto siendo como era, para que el cuadro fuera como fuese. El punto perfecto. Entonces, cuando yo dije, anda, si es que yo soy ese punto. Y cuando yo me vi a mí misma señalando el punto, ya me di cuenta que había una persona afuera, alguien que observaba a ese punto que decía que era yo. Esto es muy rocambolesco para la mente, pero es lo que a mí me ocurrió. Entonces, cuando yo me di cuenta de que había alguien que estaba diciendo ese punto soy yo, de inmediato, cuando yo me concebía, brotaba otra Sisi detrás, nacía otra Sisi detrás. Cada vez que se aparecía una persona, una Sisi diciendo yo soy esa, anda, yo soy esa Sisi que está señalando el punto, anda, pues yo soy la Sisi que está señalando a la Sisi que está señalando el punto. Y entonces así fui atrás. Y fue como un desdoblamiento. Fue como darme cuenta que yo era muchas cosas y que tenía diferentes sitios en los que posicionarme. Como no sé, la semilla que se pone en una tierra más cercana o más lejana. Y según donde esté, da un fruto u otro, ¿no? Entonces, para mí pensar... Sí, porque esto que estás hablando es desdoblamiento, ¿no? El desdoblamiento cuántico, de lo que habla, por ejemplo, Jean-Pierre Garnier-Mallet. Exacto. Pero tú lo viviste de una manera espontánea, sin buscarlo. Espontánea, o sea, sin buscarlo. Fue una noche, a ver cómo decirlo, mi jugueteo con la imaginación, el juego con lo imposible, me llevó a todo eso. Y fíjate, yo por entonces no conocía el tema de Jean-Pierre Garnier, o sea, es algo que llevamos dentro. Y desde luego, una cosa sí que veo que se da, no es que sea necesario, deje de ser necesario, porque las palabras son muy limitantes, pero sí es verdad que abrazar, para que algo cambie, algo necesita morir, ¿no? Es ese segundo nacimiento que nosotros tenemos. Entonces, es soltar, el soltar va muy unido, Qué bueno. Soltar, para pensar en grande, conectar con la divinidad, la grandeza
Soltar, soltar. Pero claro, ¿cómo soltar, no? Cuando nos encanta aferrarnos a todo. Sí, Sara. Mira, para mí una de las claves también que puede utilizar las personas maravillosas que estén en casa es soltar todo, hasta soltar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo me he dado cuenta que ha sido en mí también una clave en esta liberación ha sido soltar que el tiempo no existe tampoco. Esto todo el rato es un continuo presente, es un continuo aquí y ahora. Entonces, al soltar el tiempo, ya sueltas todas las expectativas, sueltas todo, 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 todo. Sueltas el pasado, sueltas el futuro. Porque si el tiempo no existe, todo el rato es un viaje de ese ser con él mismo, que es imperecedero, ¿no? Ahí no existe la muerte ya. Porque no te limitas. Soltar el tiempo es muy importante. Soltar el tiempo. Y esa es la gran pregunta, ¿no, Sara? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se suelta el tiempo? La pregunta que me hacen en el Conectándote a la chat ahora. presencia, en la presencia, respirando presencia, por medio de la respiración. Si quieres te puedes poner una pulserita para recordarte todo el rato que esto es un juego y que estamos continuamente jugando nada más y realizando como almas un aprendizaje consciente que lo único que va a hacer es reprogramar una información para podérsela llevar, ¿sabes? Para poderse conectar al amor Sí. y a lo que es la unidad, Alex. No tiene Lo que otro pasa es que a sentido este veces, viaje. Sara, tienes toda la Mm. razón, ¿eh? Y yo conecto con lo que dices. Pero a veces te pasan cosas en la vida que es muy difícil tomárselo como un juego, ¿no? De repente que Es un discutes con la mujer y la entrenamiento. mujer te dice, quiero el divorcio. Y dices, hostia, pero si tampoco había Vale. para tanto, no sé qué ha pasado. Y esa noche Pero te mira, toca dormir tienes. en el sofá si puedes pegar ojo. Sí, pero si antes de pegar ojo te pasas por la cocina y te bebes un vaso de agua y respiras presencia, ya a ese agua le puedes dar incluso la información de discernimiento, de claridad, de alegría, eso va a tu información, ¿sabes? Porque somos todo agua también. Entonces hay herramientas muy buenas. El respirar presencia y para mí el agua es una maravilla. Se puede utilizar un montón, Alex. Un Pero montón el para agua esos te momentos refieres, de. cojo un vaso de agua y lo bebo Y con lo bebo conciencia, ¿no? con conciencia, sí. Estás bebiendo y lo único que estás haciendo es estás bebiendo. Respiras presencia, respiras amor, respiras conexión, respiras fuerza, poder. Puedes respirar, o sea, puedes lo que es integrar en tu información todo lo que tú quieras darle información al agua. Somos como canales de información. Entonces, en realidad es lo que el alma ha venido es a coger esa información y eso enseguida se plasma en la realidad de fuera. Claro, pero es que también hay que sentir esto como un sueño, ¿no sabes, Alex? El sueño de la ilusión. ¿Te das cuenta que es un sueño? Si lo vives así, ya empiezas a jugar y entonces ya no tienes peso. Es un continuo Pero presente contigo mismo. está muy bien eso. Pero para jugar nos tienen que explicar un poco las reglas del juego, ¿no? O las reglas las puedes inventar tú mismo. ¿Hay unas reglas universales? Hay unas Eh, reglas universales que se nos tienen totalmente. Bueno, sí, sí, dilo tú, contesta tu cariño. no, es que hay, bueno, de hecho sí hay reglas universales, igual que hay leyes fundamentales que aunque no conozcamos de su existencia, están propiciando toda la existencia. Sí, la aventura que tenemos aquí precisamente es jugar a entenderla, a conocerla, a utilizarla. Hay una historia, tú sabes que siempre hay historias que a mí me han... Hay una historia muy bonita que a mí me ayudó mucho, que habla de un señor que entre un montón de paja en un granero perdió su reloj y entonces no lo encontraba. Y entonces empezó a revolver, pero no lo encontraba. Y había niños allí y ya cansado de buscar, le dijo a los niños, por favor, ¿me podéis ayudar? Porque si yo solo no puedo, si hay más gente, ¿podéis buscar a ver si encontráis el reloj? Estuvieron todo el día los niños buscando el reloj y no lo encontraron, no lo encontraron. Entonces, ya rendido por la noche, un niño se le acercó y le dijo, ¿qué le pasa? Dice, pues que he perdido mi reloj. Dice, no se preocupe, yo lo encuentro. Y dice, ¿tú solo? Y dice, sí. Dice, déjeme usted aquí un ratito y ahora, dentro de una hora, vuelva. Total, que él se va y cuando vuelve se lo da. Y le dijo, ¿pero qué has hecho? Y el niño dijo, es muy fácil. Solo he tenido que sentarme en silencio a escuchar. Al escuchar, oía el tic-tac del reloj. Qué bueno. Sí, Enrique.
Bueno, es que a mí me gustaría contar un ejemplo que no es un cuento, que es tal y cual lo que ha contado Sisi, pero vivido por mí. Mi hijo pequeño, Pablo, nació con una sordera total y tuvimos que ponerle un implante coclear, que es un circuito que va dentro del cerebro y que se asocia a algo que va pegado con un imán a la cabeza. Entonces él era muy pequeño, tenía 5 años, estaba jugando aquí en el chalet por el campo y perdió el implante. El implante costaba como antiguamente como 3 o 4 millones de pesetas de los de antes, ¿no? Y bueno, imagínate el disgusto de su madre, el disgusto mío. Luego había un matrimonio con hijos que también estaban con nosotros. Los niños se pusieron como locos a buscar, los padres como locos. Yo me compré un detector de metales, fíjate, para ir rastreando cada esquina de toda la parte del jardín, del chalet, a ver si lo detectábamos. Ya a las 7 de la tarde, ya los niños ya no encontraron nada, los padres tampoco, y yo me fui a la piscina de mi cuñada, que está justo en el chalet de al lado, me fui, me bañé, me tiré en una tumbona a la sombra, ya muy cansado, y de repente, esto es un ejemplo de pensar a lo grande, cerré los ojos y dije, ¿dónde está el implante de mi hijo Pablo? Y de repente vi la casa desde arriba, y cómo iba cayendo, como si fuera una cámara, como fuera cayendo, dejé de ver la casa, dejé de ver el tejado, completamente la casa, y de repente vi una planta, una jara, que había en un lado del jardín, y me fui metiendo por la jara, y entre hojas secas estaba el implante, que era gris y muy pequeñito. Y lo vi increíble, o sea, fue como una cámara que me llevaba justo donde estaba ahí. Y yo, con toda la parsimonia, me levanté de aquella tumbona, me metí en mi casa, me fui a aquella jara, bajé, vi aquellas hojas tal y como las había visto desde arriba, empecé a hurgar y saqué el implante coclear de mi hijo, y cuando lo saqué, mira, nadie se podía creer lo que había hecho, porque avisé que lo iba a encontrar como aquel niño. Dios mío. Y esto es real, no es ningún cuento, esto lo he vivido de primera persona. Es el hecho de tener el morro, las narices, de decir, ¿dónde está el implante de mi hijo? Quiero saberlo. Para mí es muy importante, mi hijo no puede oír si no tiene ese aparato. Y en ese momento una cámara te da todo el tipo de perspectiva en dónde se encuentra. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos pueda permitir hacer una exploración extracorporal y darnos esa precisión? Eso lo he vivido yo varias veces, pero vamos, esta es la más espectacular. Claro, y eso tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Sí, adelante. Pero es que una de las cosas que yo percibo que está transmitiendo Enrique es la fe en que vas a encontrar la respuesta. Es crucial, ¿no? En este mundo de dualidad, todo existe porque existe su contrario. O sea, el blanco sabemos que es blanco porque existe el negro, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, por ende, cuando surge un problema tiene que haber una solución. Entonces, lo que ocurre es que nos perdemos en la idea de que es posible que no encontremos la solución. Y entonces la mente deja de enfocarse y de trabajar al 100%. La mente es una máquina prodigiosa, o sea, es increíble. Es como el hecho es saber utilizarla, el saber ponerla en el camino, ¿no? Entonces, cuando tú estás convencido de que vas a encontrar la solución, todo, es que te lo va a poner delante. Te lo va a poner delante. De ahí tanta historia y tanta con esto de leer las señales, etcétera, etcétera, porque el mundo está continuamente emitiendo señales. Lo que ocurre es que vemos las que somos capaces de ver. Nuestro trabajo está en abrirnos nosotros. Abrirnos a nosotros. Alex, ¿y eso cómo se hace si nunca cosa? Sí. Mira, fíjate, es curioso, todos somos unidad y estamos todos sincronizados, ¿no? A mí me pasó lo mismo con mi padre en la Bastida, de repente desapareció también el sonotore ese, ¿no?
Y yo creo que también lo que dicen mis compañeros es muy importante. ¿El universo está a tu favor o está jugando en contra? O sea, ahí está la posición donde tú tienes que estar. Entonces yo siempre siento que pase lo que pase, está a mi favor. Entonces mi padre me dijo, joder, 6.000 euros que le había costado también un disgusto terrible. Y digo, lo vamos a poner en manos de Dios, ¿sabes? Bueno, en manos del yo soy infinito, llámalo como quieras. Pero esto se va a solucionar, Aita. No te preocupes que esto va a aparecer. Y apareció un pájaro, fíjate, un pájaro, ¿eh? Y cogió y de repente estábamos ahí en una zona de la Bastida, en la piscina, y nos tira el sonotone. Impresionante. O sea, es impresionante. Qué bueno. Eso O sea, sí, también te digo una cosa, ¿eh? sí, Yo siempre estoy dispuesta a que tampoco aparezca si no tiene que aparecer. ¿Entiendes? ya entiendo. O Estoy sea, abierta a todo. ajá. Sueltas. Estoy, Sueltas suelto. y si el Estoy universo te lo abierto. trae, te lo trae. Y si Sí, no, pues tampoco pasa nada. sí. Sí, Yo si, una por ejemplo, cosa, estaría en una fábrica y me tengo que marchar y tal, digo, qué bien, el universo está a mi favor. Si, o sea, si me pasa lo que pase, que para una persona puede ser una desgracia, para mí es un beneficio siempre a mi favor. O sea, ¿sabes? Siempre pienso que todo es a mi favor. Entonces, siento eso, Qué bueno. Sí, pase lo que Enrique. pase. Pues mira, me gustaría poner un ejemplo de pensar a lo grande, que no es mío, es un ejemplo famosísimo. Es de un chico que se quedó dormido en la clase de matemáticas, se quedó dormido, y era un viernes, y el pobre chico cuando se despierta, ya todos sus compañeros se habían ido y había dos problemas expuestos en la pizarra. Entonces él dijo, pues estos son los deberes que tengo que hacer para el fin de semana, así que los voy a copiar. Copió los deberes del fin de semana y estuvo el fin de semana entero intentando resolver los dos problemas, que le costó Dios se ayuda, y un problema lo resolvió, que era una demostración matemática, y otro lo dejó planteado pero no llegó a resolverlo. Entonces, a la mañana, al lunes siguiente, el profesor, con esa pizarra que no se había borrado, les dice que esas eran las dos cuestiones matemáticas que hasta el momento ningún matemático lo había resuelto. Entonces el niño llega con sus deberes, se los entrega, él lo ve y dice, este niño ha resuelto todo el problema que no han resuelto estos matemáticos y ha dejado el planteamiento para solucionar esta segunda cuestión matemática. Es decir, esto fue real. ¿Y qué fue lo que impulsó al niño a pensar a lo grande? De que la palabra imposible no existía ahí. Y él dio por hecho de que era algo que él tenía que resolver para el lunes siguiente. Sí, sí. Dime, que querías explicar sí. algo. Sí, se me ha venido escuchando el tema de entrar, que nacemos pensando a lo grande. Hay en concreto una pedagogía, cuando yo supe de ella, yo hice, bueno, tengo contacto con Noemí Paimar, que es creadora de la pedagogía 3000, es increíble esta pedagogía. Y hay una pedagogía que conocí a través de ella que se conoce como, no se encuentra fácilmente porque el creador no la comparte, pero bueno, como hace años de esto yo la voy a compartir, porque lo que yo vi fue increíble, para recuperar la fe en nuestra grandeza, en esas capacidades, por ejemplo, que ha compartido Enrique, en capacidades de personas que estoy conociendo que son increíbles, ¿no? Entonces es una pedagogía que se basa en la verdad absoluta de que el niño nace genio, de que nacemos genios, ¿no? Y también trabaja lo que es la memoria inmediata. Nosotros tenemos toda una cultura basada en la memoria de trabajo a largo plazo, pero hay algo que es la memoria inmediata, que bueno, que se puede un poco como asimilar o entender cuando hablamos de la impronta, por ejemplo, en los pollitos, que es esa memoria inmediata, ¿no? Esa capacidad de improntar. Bueno, pues esta pedagogía, fijaros, esto es impresionante porque es que yo he visto esos vídeos y es impresionante. Niños de 15, 18 meses con sus pañalitos y una monitora que empieza a decirle operaciones de la envergadura de 128.000 por 164.000 entre 625 más 500.600, o sea, operaciones de este tipo de envergadura. Entonces, la monitora está de rodillas y en el suelo hay dos cartulinas. En las dos cartulinas, en la parte de abajo, o sea, boca abajo, hay pegatinas.
son estos puntitos de pegatina. En una de las cartulinas está el resultado correcto de la operación y en el otro no. Y entonces, cuando termina de decir esa operación, la monitora hace plum y pone las cartulinas de pie. Y ves al bebé acercarse y tocar la cartulina. Esto es impresionante. La cartulina que tiene el resultado correcto. Y esta pedagogía está basada en la genialidad del ser humano al nacer. Fijaros cómo una idea, entrar con una idea o entrar con otra, puede hacer que el camino sea de una forma o de otra. Esto que estoy contando ya es que es real, vamos. Fíjate, sí, que lo que estás explicando es muy interesante. El otro día leía el último libro del doctor Mario Alonso Puig, que habla de cómo resetear la mente, se llama así, resetea la mente, y habla precisamente de cómo esa capacidad que teníamos, ¿no?, antaño, ¿no?, de estar conectados con la naturaleza, con el instinto, con esta capacidad creadora, con el poder de la imaginación, se perdió en favor del hemisferio izquierdo, que representa la lógica, la razón. Y precisamente cuando nacemos, espero que no se haya muerto nadie, que hay un rollo en la cocina. ¿Estáis todos bien? ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Vale, sí. Pues como decía, el doctor Alonso Puig dice eso, ¿no?, que cuando uno nace es todo hemisferio derecho y estamos conectados con el campo, el terreno de todas las posibilidades. Pero claro, a medida que entramos ya en el mundo real, entre comillas, ¿no?, en el mundo de la educación, en el sistema, el hemisferio izquierdo se va imponiendo. Y cuidado, porque este libro dice una cosa muy interesante y para mí es revolucionaria. Mario Alonso Puig dice que la clave de la felicidad está precisamente en armonizar ambos hemisferios. Pero para que ambos hemisferios se armonicen, hay que dar prioridad al hemisferio derecho, porque es el que tiene la capacidad de armonizar ambos hemisferios. Es decir, justo lo contrario que hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, hay que volver a pensar como cuando éramos un bebé. Todo tiene que ser fresco y nuevo. Sí. Claro. Mira, no hay que olvidar, por ejemplo, a ti te encanta la música. La música es un sincronizador de cerebros. Es un sincronizador. Porque tiene modelos matemáticos, tiene patrones geométricos, tiene sentimiento a punta de pala, tiene secuencias, tiene escalas, tiene expresión, tiene matices. Todo eso, en la música, la música cuando la interpretas, sale toda la grandeza del ser humano. Qué bueno. Es cierto, ¿eh? La música, la creatividad, el arte, aquello que nos hace fluir, ¿no? Que estamos en el flow. Esto pasa muchas veces, no sé si os ha pasado nunca o habéis visto casos incluso de personas que son tartamudas, cuando tienen que hablar o utilizar el hemisferio izquierdo, tartamudean, pero cuando cantan, no tartamudean. O sea, fijaos cómo funciona esto. Es fascinante. Sí. La mente es fascinante. Bueno, tan fascinante que hay... Ay, perdona, sí. No. Adelante, sí, Sigue tú. adelante. Vale, pues la mente es fascinante, Alex, y voy a aprovechar para hablar de alguien a quien yo admiro y quiero mucho porque su trabajo, o sea, de quien voy a hablar, pues es para mí de la altura de un Einstein. O sea, alguien que es tremendo, ¿no? Que es el doctor Ángel Escudero, que Enrique lo conoce. El doctor Ángel Escudero es un señor, ya tiene 86 años, ya se ha retirado, pero él es médico y ha estado, Alex, 45 años de su vida profesional operando sin anestesia química. Sí, conocemos el trabajo del doctor Escudero. Claro, o sea, fíjate tú hasta qué punto nuestra mente es increíble. Él decía en uno de los vídeos, ¿cuántas veces tienes que girar el volante para que el coche gire? Una. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra creencia, creemos que no, que tenemos que girar y no va a girar. Y no va a girar. Que es eso que, bueno, pues es volver a creer. Volver a creer. Y para eso hace falta que muchas creencias mueran. Sí, Enrique. Sí, iba a hablar también, fíjate, del doctor Ángel Escudero. El doctor Ángel Escudero
programaba a las embarazadas ya de 5 meses para que parieran sin ningún tipo de dolor. De hecho, hay vídeos que el niño nace, la madre se levanta y se lo lleva a su habitación en brazos, recién parido el niño. Bueno, pues esos niños que nacen sin ese shock, sin ese trauma, sin ese dolor, tienen una capacidad intelectual, tienen unos reflejos, tienen unas capacidades mentales y nerviosas muy superiores a los niños que nacen con trauma, de dolor, de contracciones fuertes, de, ya no te digo de cesáreas, de epidural, bueno, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Los niños salen como si fueran genios y es precisamente por haber evitado de una manera totalmente natural, porque es a base de tragar saliva y decir, tengo el cuerpo totalmente anestesiado, todo va perfectamente, es decir, es como una especie de autohipnosis en un estado vagal extraordinario de serenidad y de calma. La madre, al someterse, digamos, a ese estado natural, el niño se evita ese shock, ese trauma, y las posibilidades que tiene de desarrollo son mucho más grandes que cualquier niño que nace de una manera convencional. Hay tanto que aprender y tanto que experimentar, que os invitamos a ello, a experimentar, a fluir, a vivir la vida, no pensarla tanto. Quizá también es una manera de empezar a pensar en grande. Últimos 3 minutos de la tertulia. Podéis añadir lo que queráis en este último minuto, si queréis incluso dar algún consejo, algún tip para que los amigos galácticos que están ahora conectados en directo cuando son las 6:52 de la tarde, hora de España, pues empiecen ya a pensar en grande y rompan su cárcel mental, salgan de esa cárcel mental. Yo diría que esto es para todos, para todo el mundo, que no solo es para unos pocos, que es para todo el mundo, que todo el mundo tiene esta capacidad de ser uno mismo, desde luego que es lo único que es. Que nadie se venga abajo, ¿sabes? Y que si avanza uno, avanzamos todos. Y la humanidad, al final nos dirigimos hacia la unidad. Y que si sin ti, yo no soy nada. Y sin ti, o sea, entiendes que somos una unidad, que solo pertenecemos a una fuente que es unidad. Entonces, que nos dirijamos todos con esa responsabilidad, porque si avanzas tú, avanzamos todos. Y si tú te paras, nos paramos todos, ¿sabes? El inconsciente colectivo ahí juega un papel muy importante, Alex. Hay que modificar, hay que dar esa información de amor al inconsciente colectivo. Y fundamental, la conexión al amor y al corazón, al centro, al corazón. Cuando uno está derrumbado, el corazón es increíble porque sigue andando solo si hace falta. Absolutamente corazón. De acuerdo, Sara. Sí. Pues, bueno, en primer lugar, gracias de corazón a ti, a Alex, a Sara, a Enrique y a todas esas personas que están ahí que no veo porque yo las siento como mis maestras. Yo ahora mismo tengo el regalo enorme de estar dejándome ser aquí y de descubrir cosas de mí gracias a todos vosotros. Entonces, a veces el mundo es al revés, ¿no? Y otra cosa que quería compartir, algo que a mí me transporta y para mí es una autopista hacia adentro, es la música, como ha dicho Enrique. Y voy a decir en concreto una música, Alex, que es magiquísima, es súper mágica. O sea, sí o sí, si la escucha, algo dentro va a suceder. Y es de un señor, se encuentra libre, vamos, que no hay que apuntarse a ningún sitio ni nada, que se llama Deuter. Creo que es alemán, es un músico alemán, Deuter se escribe. Y si ponéis Deuter Iluminación, con 2 L's, Deuter Ilumination, me parece que es. Bueno, pues esa música dura 20 minutos. Además, hasta el tiempo es perfecto. Si tú la pones ahí y simplemente te pierdes en cada nota y bailas cada nota y a ver qué ocurre ahí. Qué bueno. ¿Vuelve a repetirlo? ¿Cómo se tiene que buscar? Deuter. Deuter es el nombre. Y luego la canción en concreto de Deuter, cualquier cosa es genial, pero en concreto una que se llama Iluminación o Iluminación con 2 L's. De todas formas ya saldrá como opciones. Deuter Iluminación. Esa es mágica. Qué bien. Pues tomad buena nota de ello. Chicos, estáis preparados para el viaje, ¿eh? Porque... Bueno, estoy seguro que sí. Si la gente está conectada ahora sí en nuestro programa, están preparados para el viaje. De hecho, yo creo que ya han hecho unos cuantos viajes ya. Enrique, adelante. Decir que pensamos a la grande cuando nos convertimos en creadores.
¿eh? Y por una parte es lo que estaba diciendo Sara, de que hay que respirar la presencia. La presencia lo que hace es conectarnos con una paz que derrite el tiempo, ¿eh? que disuelve el tiempo. En esa paz que disuelve el tiempo nos abrimos a un amor oceánico. En ese estado es un estado de vaciado, ¿eh? Y una vez que hemos logrado respirar ese estado de calma, de no tiempo y de apertura, al cerebro le emocionan, le fascinan las preguntas. Y es hacer las preguntas adecuadas. Cuando mi hijo perdió ese implante y no podía escuchar, yo dije, ¿dónde está el implante? Así, de una manera directa. Y me dieron el resultado de una manera directa. Es pedir. Yo acabo de hacer un vídeo que se titula El arte de pedir. Entonces, y ahí explico que nosotros no pedimos nunca. Pensar a lo grande es atreverse a pedir como si ya se nos hubiera dado, como si fuéramos de la mano del Creador y decir, esto me lo van a dar por derecho propio. Es algo que es una parte de mí lo que pido, no estoy pidiendo nada extraño. Entonces, por una parte, vaciarse respirando la presencia y por otra parte, hacer las preguntas directas y guardar silencio porque las respuestas van a llegar. Hacer las preguntas, guardar silencio porque la respuesta va a llegar. Probadlo. Y luego venís aquí al chat y nos explicáis cómo ha sido, cómo estáis experimentando, viviendo esta nueva vida en la que tenéis que pensar en grande. Dejad de pensar en pequeño. Como dice Sara muchas veces, no seas un mendigo. Dios no escucha a los mendigos. Piensa en grande, piensa en grande. Sara, Enrique, sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.